Eso tampoco es un referente, ¿no? Porque cuánto medía cuando nací, tú no lo sabes. Te puedo decir que cuando estaba en sexto de primaria ya había alcanzado la estatura de mi padre. Pero tampoco era un gran mérito porque mi padre era muy bajito, así que tampoco era la gran cosa. Te puedo decir que cuando estaba en segundo, tercero de secundaria ya medía más que mi madre. Mi madre era más alta que mi padre. Pero pues tampoco eso significa demasiado. Entonces, ¿cuánto es la medida? ¿Cómo sabe uno? Uno puede ir midiendo y siempre estarse midiendo contra sí mismo y decir, ¿cuánto he crecido? ¡Ay, qué grande estoy! Pero ¿cuánto es eso en comparación con otros? Si voy con ciertas áreas de mi familia, me siento como gigante, ¿no? Algunas partes de mis tíos, mi tía Carmelita medía unos 50, entonces era un placer ir con ella. Entonces soy alto. Pero si voy con otra parte de mis familiares, tengo primos a los cuales les llego al hombro y digo, wow, no soy muy alto que digamos, soy más bien chaparrito, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide uno? Debe de haber una manera y la hay. Independientemente de si soy más alto de cuando nací, independientemente si soy más alto que mis padres o más chaparro que mis primos, la verdad es que solo hay una manera de saberlo, y esa es con la escala milimétrica. Los centímetros siempre serán centímetros, los metros siempre serán metros. Si quieres medirte en pies y pulgadas, pues allá tú, es un enredadero con eso, ¿verdad? Pero también sé cuánto mido en eso, pero la cosa es que hay una medida estándar y esa es la que debemos de tener. Y cuando hablamos del aspecto espiritual de tu vida, es la misma situación, porque la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, entonces estamos diciendo que cuando llegas a Cristo eres como un bebé. Eso significa nueva criatura. Cuando tú aceptas al Señor en tu vida, eres como un bebé. Todo es nuevo de repente. De repente todas las cosas son frescas, de repente todas las cosas se ven muy grandes, muy maravillosas, como cuando éramos bebés. Yo recuerdo cuando yo era muy pequeño, algunos de los primeros recuerdos de mi madre, para mí era como un gigante, ¿no? Era muy alta, pero no faltó mucho tiempo para darme cuenta que no lo era tanto, aunque como mujer sí era alta, medía unos 70, pero no era tan alta. Entonces, uno puede estar recordando eso, y cuando eres un bebé espiritualmente, es muy fácil de repente compararse como yo lo hice. Mido 3.6 veces lo que medía cuando nací. Pues sí, ¿eso qué significa? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? A lo mejor naciste midiendo lo que un frijol o no sé. Entonces, no, eso no significa mucho, ¿no? Pero a veces así le hacemos. No, pastor, es que si supiera, no, yo cuando todavía no creía en Cristo, no, yo era esto, hacía esto y hacía aquello. No, ahora ya qué cambio, ¿no? Ahora sí, ya voy excelente, ahora ya soy la gran cosa. Ya nada más me falta ser pastor. Algunas veces me han dicho algunos, ¿no? Sí, bueno, y varias veces, ¿no? Y gracias a Dios. Y creo que yo en alguna vez también lo he de haber pensado. Y dices, bueno, qué bueno, ojalá, ¿no? Porque el Señor nos dijo que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ojalá todos pudiéramos en algún momento ser obreros del Señor, pastores, misioneros, predicadores, lo que sea, maestros, lo que sea, pero ojalá. Pero a veces así pensamos. Nos estamos midiendo contra quienes éramos, pero esa no es la medida. Por el otro lado, corremos el riesgo de repente de medirnos contra algunos en la iglesia. Y puede pasar una de dos cosas. O puedes decir, bueno, al menos no soy como el hermano fulano, ¿verdad? Y decir, no, yo sí estoy bien. O puede que te midas contra otros y para ti parezcan gigantes, como mi madre parecía. Uy, no, es que, no, ¿cuándo voy a llegar a ser como el hermano fulano, la hermana sutana? Uy, no, oyera sus oraciones. No, wow, qué bárbaro, yo soy una poca cosa. Entonces esas comparaciones
puede que te hagan sentir demasiado o puede que te hagan sentir muy poco, pero ninguna son objetivas. Pero hay una medida, y la medida es Cristo. Y eso es lo que nos dice allá Efesios capítulo 4, que Él es la medida de la estatura de la plenitud. Si te quieres medir contra algo, tienes que medirte contra Cristo. No, pues más mal quedamos, ¿no? Más mal quedamos. Es más, para algunos quedamos tan mal que les parece imposible llegar a medir lo que Cristo midió. No, bueno, pero es que Él era Cristo, así que chiste, ¿no? No, si yo tuviera el poder de que tenía Cristo, pues yo también caminaría sobre las aguas, pues, ni modo que no. Pero el Señor vino a este mundo a dejarnos ejemplo de lo que un ser humano puede hacer. Estando aquí en la condición de hombre, Él se despojó de su gloria. Eso es lo que significa, que Él aquí no estaba actuando en su poder que Él tiene. Estaba dependiendo de la obediencia para actuar en el poder de Dios, para que entonces nosotros podamos creer que también podemos andar en sus pisadas. Él es la medida. Pero muchas veces tampoco sabemos. Allá hace algunos años, algunas décadas, se empezaron a estilar unas pulseritas que tenían WWJD, ¿no? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y el asunto era que cada vez que estabas en una situación y no sabías cómo reaccionar, te preguntarías, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces, a esa es la medida. Pero de repente, si no conoces la medida, pues también corres el riesgo de equivocarte. Porque algunas veces tú puedes decir, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, de su boca sale una espada de 2 filos, sus ojos echan fuego, fuego que los funda. Pero no conoces la gracia, la misericordia que tuvo Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces no entendemos cuál es esa medida, pero la hay. Y quiero que vayas conmigo a Gálatas, capítulo 5, porque vamos a comenzar a hablar de una medida, una estatura. Ahora, esa medida, esa estatura, no puede ser diferente que la que tienes en tu ADN, ¿sabes? Hubo un tiempo que yo quería ser más alto. Veía a algunos de mis primos menores que yo pasar el 1.90 y yo decía, yo, ¿por qué no llego todavía? Pero el ADN que mi padre puso de 1.60, pues no me dejaba llegar más allá que eso. Antes sí, le doy gracias a Dios que no mido 1.60 o no me quedé más bajito todavía. Le doy gracias a Dios que mido más que mi padre. Bendito sea el Señor, ¿no? Que tuvo la misericordia de darme ese deleite, ¿no? Porque ser bajito sea pecado, no lo es. Mi padre era un gran hombre, pero hablo de mi inmadurez como adolescente, de eso hablo, ¿me entiendes? Entonces, hay algo que no puedes cambiar y ese es el ADN. Cuando eres un hijo de Dios, tú vas a tener que comportarte ahora de acuerdo a ese nuevo ADN. Porque dijimos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no tienes el ADN del viejo hombre. ¿Cuál es el ADN del mundo? Bueno, aquí nos lo va a expresar Pablo en esta carta a los Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, si te quieres medir contra otros que no son creyentes o contra los que siendo creyentes actúan no en el espíritu, pues aquí está esto contra lo que te debes medir y muchas veces podrás salir sintiéndote que ya la libraste, que ya la hiciste, que eres la gran cosa. Fíjate bien lo que dice, versículo 19, y manifiestas, es decir, notorias, son las obras de la carne que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces cuando vemos una lista como esta, al menos yo, cuando era más joven, cuando era adolescente o tal vez ya pasando un poquito la adolescencia, cuando yo veía esta lista, casi que se empieza a formar en mi mente a alguien ahí en una prisión, así, todo tatuado, todo barbudo, malote, así, alguien de a tiro de esos que ya nomás les falta que exista la pena de muerte para que los echemos ahí, ¿no? Malos por completo, alguien que sea como este, fúndanlo en el infierno, ¿no? Pero cuando empecé a entender cuánta es la medida de esto, cuánto es realmente cómo Cristo mide estas cosas, me fui de espaldas. Porque recuerdas que tan solo el Señor Jesucristo nos decía allá en Mateo capítulo 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte, nos decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya está adulterando en su corazón. Entonces aquí hay algo que yo pensé que no era, pero resulta que sí. Tan solo por poner un ejemplo. Y entonces caemos de acuerdo a ese estándar. Este estándar no es para que tú sientas que eres la gran cosa y decir, bueno, al menos yo no soy de los que matan, al menos yo no soy de los que roban. Sí, hay otras. Son 17 cosas aquí, en las cuales también te dice, y cosas semejantes a ellas. Agrégale las que quieras. Todas esas cosas. Y dice, todas esas cosas, los que practican no heredarán el reino de los cielos. Pero me impresiona cuál es el estándar de alguien que camina en el Espíritu. Y te dije hace un momento que se trata de un ADN. Es decir, cuando tú no has nacido de nuevo, en realidad, amado, no era mucho tu manera de ser muy mala, es que no puedes producir otra cosa. Si no andas en el Espíritu, no puedes producir otra cosa. Por eso, cuando una mujer, por ejemplo, se casa con un hombre muy celoso, pensando que ya cuando se casen va a cambiar, no va a cambiar, va a empeorar, porque no tiene un ADN adecuado, no va a poderse modificar. Bueno, es que es muy buena persona, pero es un borracho, pero yo se lo voy a quitar. No se lo vas a quitar, al contrario, te va a quitar hasta el gasto de la casa para tomarse su alcohol. No va a cambiar, porque no está en su ADN. ¿Y sabes qué? Así éramos todos. Algunos eran mentirosos, algunos eran chismosos, algunos eran celosos, algunos eran enojones, algunos eran muchas cosas. Todos éramos algo así. Todos entrábamos en esta medida porque nuestro ADN no había cambiado. Pero dice aquí, el versículo 22, es más, hasta de memoria te lo sabes, ¿o no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice esta parte. Hay 9 cosas que diluyen, absorben las otras 17. Hay 9 características de la persona que tiene el ADN de Cristo, del que es una nueva criatura. 9 características que van a absorber 17 de lo que era antes.
Y eso es impresionante y solo viene de Dios. No es que seamos muy buenos para cambiar, no es que le echemos muchas ganas a esto del cristianismo, no es que nos esforcemos por ser buenos hijos de Dios, es que tienes un ADN diferente que no era tuyo, es de Cristo. Estas son las características de Jesús. Por mucho que yo quisiera, no iba a tener ojos azules. No está en mi ADN. Tal vez ojos claros como los de mi madre, pero no estuvo en mi ADN cuando nací. Por mucho que quisiera, no iba a tener nariz respingadita y finita. No está en mi ADN. Eso no va a pasar. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si tú andas de acuerdo al ADN con el que naciste naturalmente, no va a haber otra cosa más que eso. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, bueno, todo lo demás que leímos. Es lo único que va a haber. Pero si andas en el Espíritu, si has andado, si has nacido de nuevo, tendrá que mostrarse tarde o temprano una nueva manera de vivir. Así que de aquí en adelante, en las siguientes 5 contando hoy, vamos a estar hablando del ADN del ciudadano del cielo. Porque tú y yo, eso es lo que somos, ciudadanos del cielo. Ya no somos ciudadanos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que en ese sentido somos extraterrestres. Ya no somos de aquí, somos alien, ajenos a lo que el mundo hace. Nuestra manera de reaccionar es diferente. Nuestra manera de enfrentar las situaciones es diferente. Nuestra medida es diferente. Nosotros no nos medimos con el estándar del mundo. ¿Cuál es el estándar del mundo? Te preguntaba hace un momento. Hoy quiero hablarte tan solo de una medida, una de esas situaciones en las cuales nos podemos medir y nos debemos de medir. Y esta es la paz. ¿Cómo se mide la paz en el mundo? En el mundo, la paz significa la ausencia de problemas, ¿o no? Digo, solo para resumir uno de los conceptos. Para el mundo, tener paz significa que tengas la vida resuelta. Para el mundo, tener paz significa que todos tengan que hacerse a un lado para que tú vivas feliz. Ese es el concepto de paz. Tal vez no lo dicen así, pero si lo piensas, cada una de las filosofías, cada una de las maneras de vivir encierran esa actitud. ¿Qué dice el clásico hombre? Creo que ya no somos tan así, pero en las generaciones anteriores, que decía el clásico hombre que llegaba de una jornada laboral pesada, se sentaba a ver su televisión y no quería que nadie más moviera un solo dedo, porque este es mi momento. ¿Qué decía? Quiero paz. Pero esa no es la paz. Al menos esa no es la medida de la paz. Cuando tú vives en el mundo, hablas el idioma del mundo, el lenguaje del mundo. ¿Cuál es el lenguaje del mundo respecto a la paz? Miedo. Eso es lo que hablamos. Todo lo que tenemos que decir acerca de si nos va bien o nos va mal es con miedo. No hablamos con certeza. Hablamos con miedo, aún para decir lo que sí es bíblico. Si Dios quiere, mañana iremos a hacer esto. Lo decimos con miedo de no, pues es que ni sabemos. Nadie tiene la vida comprada. No lo decimos con la certeza de que si Dios quiere, lo decimos con el miedo de que a lo mejor no quiere. Vivimos en una sociedad ansiosa. ¿Cuál es la respuesta a los problemas en el mundo? El miedo. ¿Qué pasa cuando pierdes el control?
Es decir, todos vivimos en paz y somos muy buenos para vivir en paz cuando todo está controlado. Cuando tú llegas a tu casa, tu esposa te recibe con un beso y las pantuflas en las manos, el control remoto en la otra. Entonces tú llegas y te sientas y todos los niños se callan y tú ves tu programa tal como querías. Antes era leer el periódico, ¿no? Es muy fácil tener paz en esa situación. Pero cuando llegas y lo primero que sucede es que, ¿sabes qué? Se acabó el gas, no hay. ¿Sabes qué? Es que hay una gotera. ¿Sabes qué? Es que el niño se peleó con no sé qué. Nos reportaron hace no sé cuánto. Es que falta dinero para esto. Es que no me alcanzó para aquello. Y cuando llegamos y lo que encontramos en lugar de paz son problemas, ¿cuál es la reacción? Sentimos que se nos ha ido el control. ¿Y qué hacemos? Queremos tomar el control. Es que haz esto, es que de esto. Llega tu esposa y te cuenta un problema del trabajo. ¿Y qué hacemos los varones, hermanas? Le hubieras dicho. ¿Quién te dijo que te estoy preguntando qué hubiera hecho? Te estoy platicando lo que hice. Varones, no hagan eso. No nos cuentan para ver si solucionamos algo que ya pasó. Nos cuentan para abrir su corazón. No más por un ejemplo. Vénganse los viernes. Comercial. Pero ¿cuál es el asunto? Si no tenemos control, tenemos miedo. Hay problemas peores que esos. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? Decía mi madre, yo creo que Dios tuvo misericordia de tu papá porque tu papá no hubiera podido soportar una vejez en enfermedad. Era llorón con las enfermedades. Era un fastidio cuidarlo cuando tenía gripe, ¿no? ¿Quién sabe si hubiera aguantado una enfermedad larga? Puede que tenga razón, ¿no? Yo no lo sé, pero a lo mejor esa fue una de las misericordias que Dios hizo con mi padre, no lo sé. Pero cuando viene la enfermedad y no la podemos controlar, entonces viene el miedo. ¿Qué tal cuando esa enfermedad tiene el nombre que empieza con C? Entonces viene el miedo a aquello que empieza con M. De inmediato en nuestra mente. Cáncer igual a muerte, de inmediato eso es. Así es como es nuestro idioma en los problemas. Tenemos miedo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en tu trabajo las cosas no van bien? De repente o pierdes el trabajo, tu negocio truena, tu jefe te está queriendo tronar, no sé. Cuando hay algo, ¿qué pasa? Luego viene el miedo. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y ya no voy a conseguir chamba a esta edad. Y ay, es que ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Y entonces viene el miedo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que el mundo tiene a este tipo de situaciones? Bueno, hay varias. Algunos definitivamente huyen. En lugar de enfrentar los problemas, huyen. Bueno, no literalmente, algunos sí lo hacen, ¿no? Decía un amigo mío, muy amigo, algún día que le pregunté de su papá, porque nunca hablaba de él. Oye, no quiero ser grosero, pero ¿y tu papá? Pues un día salió a comprar cigarros y ya no regresó. Sí, algunos huyen, ¿no? Literalmente. Pero algunos huyen de otra manera. Eso es lo que hace, por ejemplo, aquel que llega a casa y no quiere saber nada. A mí déjeme como videojuego porque quiero desestresarme. Estás huyendo del problema. Es que déjame ver tantito TikTok porque quiero desestresarme. Estás huyendo del problema, no estás enfrentando las situaciones. Vamos a salir, noche de chicas porque vamos a desestresarnos. Solo estás huyendo. En realidad, la mayor de las veces, para responder a las situaciones de temor, a las situaciones adversas, lo que hacemos es huir. Huimos porque tenemos miedo. Esperamos que después de habernos divertido un rato, al regresar ya no existen los problemas. Y ahí están.
fieles, esos no se van. No te van a abandonar jamás, ¿no? Son fieles a ti. Otra de las cosas que hacemos es a través de disciplinarnos en algún tipo de entrenamiento, capacitación, ya sea física o ya sea emocional, ¿no? Es que tienes que aprender, es que tienes que controlar la respiración. Y algunos ya están ahí yendo al yoga y encuentra tu centro, pues que no es el ombligo. No, encuéntralo allá. Tienes que ir y la gente va a ese tipo de lugares, buscando que al entender cómo están las cosas, encuentras la solución. Algunos se van a otras experiencias, a un temazcal, a que los barran o a que tantas cosas que hay. Tú sabrás más cosas que yo tal vez. Experiencias, saber hacer algo, pero los problemas ahí van a estar, fieles a ti, no te abandonan, te aman los problemas. Otra forma es usar la cabeza. Piensa. ¿Sabes? Hace algún tiempo me encontré con algo que últimamente se ha estado poniendo de moda, el estoicismo. Me encanta el estoicismo. Ser estoico es así, enfrentar las situaciones y salir adelante. Y me di cuenta hace algún tiempo que muchas de las cosas a las cuales yo había llegado como conclusión, ya alguien las había dicho mucho antes que yo, ¿no? Y las había dicho mucho más elocuentemente que yo. Y entonces me identifiqué mucho con el estoicismo, pero me di cuenta de algo. El estoicismo tiene una falla fundamental. Porque el estoicismo, te lo resumo así básicamente porque ellos resumen muchas de las filosofías, se basa en decir, mira, separa lo que no está en tu control de lo que está dentro de ti. No puedes cambiar la economía, ¿verdad? No puedes cambiar el clima, no puedes cambiar un terremoto, un desastre social, no puedes cambiar nada de esas cosas, pero sí puedes cambiar lo que hay dentro de ti. Eso suena muy bien y está muy bien en cierta manera. Y entonces, el problema es que para el estoicismo, el castillo fuerte, la fortaleza, eres tú mismo. Y ese es un problema. Porque cuando tú eres el castillo fuerte, algún día no serás tan fuerte. Siempre habrá un problema que te sobrepasa. Y entre más digas que no, curiosamente, te van a llegar más problemas que te sobrepasen. Como diciendo, a ver, chamaco, te las crees de muy, no, hombre, no puedes nada. Y no son pocas las personas que llegan a la conclusión de que no tienen control de su vida. Y cuando te das cuenta de que no tienes control de tu vida, dicen algunos, con cierta frecuencia empezarás a soñar que manejas un vehículo y no puedes controlarlo. Algunos así lo sueñan, ¿no? Algo pasa. ¿Por qué? Porque no sientes control. Sientes que la vida te lleva en lugar de tú llevar a la vida. Si aprendiste a manejar algún día, sabrás a lo que me refiero. Piensas como que el carro tiene voluntad propia, ¿no? Es que se va para allá, pues sí, pues le estás dando para allá, ¿cómo quieres que se vaya, no? No tienes control y a muchos les da pavor pensar que su vida no tiene control. Lo que me encanta de los que tenemos el ADN de Cristo es que saber que no tenemos el control es la parte que nos alienta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo es que saber que yo no tengo el control de mi enfermedad, yo no tengo control de la economía, yo no tengo control de lo que otros piensen de mí? ¿Cómo es que eso me puede alentar? Porque el que ha creído en Cristo, ha creído en quien verdaderamente es la fortaleza y corre hacia ella.
De eso es de lo que hablaba el Salmo 18. El Salmo 18 es una alabanza por haber pasado una de las pruebas que nosotros no hubiéramos pasado. David era el héroe nacional. Y ese héroe nacional, habiendo dado una gran victoria, venciendo a aquel gigante, y no solo de él, sino después de él vencer muchas otras batallas impresionantes en guerra, ahora es perseguido por el rey mismo, por todo el ejército del rey. Y él se encuentra solo. Bueno, por un tiempo, porque después de estar un tiempo solo, se le pegan otros 300, otros 400, otros 500, y todos ellos, es lo peor de la sociedad, los endeudados, los afligidos, los de amargado corazón. Hombre, dice, y David viene a ser rey de todos ellos, bueno, el principal de todos ellos. Vaya calamidad del lugar. Yo quiero estar en una cueva en paz y me vienen todos los que tienen problemas. Pero este canto lo que revela es lo mucho que David conocía a Dios. Dios es el que formó la tierra. Dios es el que sabe cómo funcionan las tempestades. Dios es el que conoce cómo es que interactúan todas las fuerzas de la naturaleza y todas las fuerzas espirituales. Dios es el que sabe cuánto resiste cada material y cuánto resiste cada persona. Dios es el que conoce cuánta es la maldad y cuánto es la bondad. Dios es el que sabe. Y entonces el cristiano habla otro lenguaje. Cuando llegan las situaciones adversas, el cristiano habla paz. Paz en medio de las tormentas. Me encanta, si tienes la oportunidad, lee una carta que se llama A los Mártires. La escribió un hermano allá en los primeros siglos llamado Tertuliano. Alguna vez lo compartí con algunos de ustedes, pero voy a leer tan solo una porción. Tertuliano está escribiendo a aquellos que estaban siendo apresados para ser luego matados en esa época en Roma. En esa época en la que tú lees que los cristianos eran usados como antorchas humanas para iluminar la calle mientras Herodes pasaba. En esa época en la cual el mismo Herodes echaba en lo que conocemos como el circo romano o el coliseo romano a los cristianos para ser devorados por fieras. En esa misma época, Tertuliano le escribe a aquellos que están ahí en la cárcel, esperando ese destino. Esa es esa carta. Pero él les dice esto, tan solo voy a leer una fracción del capítulo 1. Dice, atentos, que no vaya ahora a decir, está hablando del diablo, están en mi casa, los tentaré con rencillas y disgustos. Que os encuentre protegidos y armados de concordia, porque vuestra paz será su derrota. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles? En el mundo tendréis aflicción. Es decir, mira, el lenguaje natural, humano, es la aflicción. Pero les dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, les acababa de decir. Y me impresiona que les dice eso en el mismo momento que ellos por fin de verdad entienden que van a matar a Jesús. Les está diciendo, me van a matar, pero tengan paz. Va a suceder la peor tragedia de la humanidad, pero tengan paz. Vendrán tiempos difíciles para ustedes, pero tengan paz. Eso es lo que está pasando aquí. Jesucristo les dice paz. Y por eso Tertuliano, entendiendo eso, dice, tu paz será la derrota.
del diablo. Por eso el creyente no está buscando, no está tan atento cómo ganar una discusión o cómo ganar un acuerdo o cómo ganar la ventaja sobre sus adversarios. El cristiano está atento a cómo en medio de eso puede tener paz. Eso es. Me encanta porque después dice Tertuliano, esta paz debéis custodiarla, acrecentarla y defenderla entre vosotros, para que podáis dársela a los que no la tienen con la iglesia y suelen ir a suplicársela a los mártires encarcelados. No sé si entiendes la grandeza de lo que Tertuliano está diciendo. Dice, mira, esta paz que tú tienes es tan preciosa, es tan maravillosa, que los demás van a preguntarles a los encarcelados, a los que los van a matar probablemente ese mismo día, ¿cómo es que tú tienes paz? Suplican por esa paz. Amado, el cristiano ve en la paz la victoria sobre el enemigo. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El cristiano puede vivir en paz. Tiene paz en medio de las peores circunstancias. El cristiano puede vencer a Satanás en su territorio, en su propia casa, teniendo paz. La paz no es esa paz de papel que el mundo nos ofrece, que se quema de inmediato. La paz de Dios no es esa paz que va a pasar cuando ya vienen los problemas. No es cuando va a llegar al final, cuando ya no haya problemas. La paz de Dios es en medio de todo eso. Yo no sé si entendiste lo que decía el Salmo 18, te lo voy a encargar que lo vuelvas a leer, pero viene en el versículo 11 y otros versículos donde dice que Dios puso tinieblas por su escondedero. Dios está en medio de tinieblas y dice uno, ¿cómo es que Dios está en medio de tinieblas si Él es luz? Bueno, se refiere a nubes, ahí mismo lo explica, vapor de agua, nubes del cielo, lo dice así literalmente, ¿no? Entonces, se refiere así a eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos ver al Padre? ¿Por qué no podemos ver su luz? Por el pecado. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que Dios no ha quitado todos los problemas. Por eso es que Dios no ha hecho algo definitivo ahora por el pecado. Y por el pecado vino la gracia. Y por la gracia Él está esperando que todos sean salvos. Y por esa esperanza y esa paciencia es que todavía no viene. Así que el cristiano no busca a Dios para que resuelva sus problemas. Aunque ciertamente, si tienes paz y andas en Dios y haces las cosas a la manera de Dios, definitivamente tus problemas tienen solución. Todos y cada uno. Todos tienen solución. Tal vez no la solución que tú quieres. Esa es una realidad también. Pero todos tendrán la solución que te dejará la paz. No la que tú quieres. Por eso el cristiano usa la paz como el arma definitiva para vencer a Satanás en su propio territorio. ¿Y cómo funciona esa paz? ¿Cómo es que puedo tener esa paz? ¿Cómo es que sí existe el ADN en mí, pero cómo es que no tengo paz? Pastor, es que he venido ya muchos años a la iglesia y todavía no tengo paz. Todavía de repente me despierto en las noches. Todavía me cae el muerto por ahí. Todavía de repente tengo pavor en las noches. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está mal en mí? Bueno, básicamente no has dejado que tu ADN se manifieste. No le has permitido al Espíritu Santo hacer su obra en ti. Porque si recuerdas ahí en Gálatas capítulo 5,
versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu. Es decir, esto no es lo que tú vas a lograr. Esto es lo que el Espíritu logra. Es lo que el Espíritu hace. Estas 9 características siguen a todo aquel que deja que el Espíritu Santo obre en su vida. Y hace algunos meses, no muchos, veíamos este mismo pasaje. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En aquel culto yo te decía acerca de ese Spider-Man así todo estirado, tratando de tener un tren con la cara toda deshecha. Bueno, así es como se siente esto, estirado entre una cosa y otra. Pero siempre estarás estirado, te decía yo en resumen de esa parte, porque quieres salvar al mundo, quieres no soltarlo. Suéltalo y entonces estarás en el Espíritu y tendrás la paz. Es tan sencillo, hermano. Pero se convierte tan complicado porque no queremos soltar. Ese es el problema. No es que no tengas paz, no es que no esté en ti el Espíritu Santo, es que no dejas las cosas del mundo. Y una de las cosas que, por supuesto, número 1 se receta para la paz del cristiano es la oración. Cualquier cristiano, cualquier creyente a quien le platiques tu problema, te dirá alguna variedad de hay que orar, vamos a orar, ponte a orar, pues, ¿por qué no oras? Cualquier cosa de eso. Porque la oración siempre es y verdaderamente es la respuesta. Pero no cualquier oración, hermano. No cualquier tipo de oración, al menos. La oración que verdaderamente tiene efecto en tu vida es aquella que leemos en Efesios. En Filipenses, quiero decir, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Unas cuantas páginas adelante de donde andábamos. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. Es decir, Pablo te ha dicho, ¿por qué estás dándole vuelta a la misma cosa? Eso es estar afanado con algo. Amado, ¿por qué hay cosas que no te dejan en paz? Amado, ¿por qué todavía existe noches de desvelo pensando tantas cosas? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Por nada debes estar afanado. No hay algo que te deba quitar el sueño. Para el Hijo de Dios no existe una situación, por muy grave que parezca, que deba de robarte la paz. Esa es la labor del diablo, lo dijimos en las semanas anteriores. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que esa vida sea abundante. Eso es lo que el Señor nos dice. Y por eso Pablo nos dice, por nada. Bueno, pastor, pero es que tengo la responsabilidad por nada. Bueno, pero es que esto es más grande que yo, por nada. Pero ¿y qué pasa si? Por nada. Pero son mis hijos, por nada. Por nada estéis afanosos. Y por nada incluye a nada. Nada. Sabes que está diciendo una doble negación, así que nada implica todo, pues. Y para decir todo, implica todo. Aquí no vamos a hablar ese lenguaje en el cual algunos no se sienten incluidos en todo. Y tienes que decir todes, ¿no? Aquí dice todo, todo es todo. No tendríamos que estar especificando más. Y cuando dice por nada, no tiene que estar especificando más. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es la solución? Dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración. ¿Y cómo más? Y con ruego. ¿Y cómo más? Con acción de gracias.
Ese es el tipo de oración que necesitas. No el momento en el cual le informas a Dios tus problemas. Mira, Señor, tengo este y este y este y este problema. Mira, quítalo por favor. A esta persona llévatela ya. Y a veces así tenemos nuestras soluciones, ¿verdad? Este es el plan, Señor. Me voy a ganar la lotería, voy a dar 1 millón para la iglesia y lo demás voy a repartirlo así, así, así. Ya tengo el plan hecho. Mira, Señor, si tú sanas a fulanita milagrosamente, perenganito va a acercarse al Señor y va a ser un hitazo. Tenemos el plan, sabemos, y entonces le decimos al Señor qué es lo que debe hacer. Señor, cámbialo. Señor, quítalo. Señor, ponlo. Señor, dame. Señor, esto. Señor, lo otro. Esa no es la oración. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando ores, sueltes. Suelta. Orar es soltar. Mira, yo entiendo que a veces lo que necesitamos, en mi fraseología, y me vas a disculpar, es vomitar palabras. A veces eso es lo que necesitamos. Cuando empezamos consejería con alguna pareja, normalmente la primera sesión es escuchar el vómito de palabras de las personas. Es que me dijo, es que cuando éramos novios, es que me hizo, es que no sé qué, mi celular, y es que mira tele, y que mira el trabajo, y lo único que hacemos es escuchar, porque sé que es importante. Y el Señor te escucha, el Señor también sabe que necesitas vomitar muchas cosas. Pero ¿cuándo es que necesitas vomitar muchas cosas? Cuando las has estado reteniendo. Cuando eres como una olla express, todo lo has ido acumulando allí, al grado que llega un momento que estás a punto de estallar. Ese es el problema. No has aprendido que tenías que llevarlo a la presencia de Dios y allá dejarlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. El cristiano tiene un lenguaje diferente, te digo. El cristiano conoce quién está en control y por eso mejor se lo cede. Esta es la diferencia entre ser concha y tener fe. Porque cuando uno empieza a tener fe, luego llega tu pareja y tú, bueno, es que tampoco puede ser tan concha. O sea, no puede ser que nada te preocupe. Tienes que preocuparte. Casi te dicen, ¿no? ¿Y por qué estás tan tranquilo? Te están haciendo esto. Tienes que enojarte. No tienes. Pero la diferencia no es que estoicamente yo dejo que el mundo sea mundo y yo soy... No. La diferencia es que me importa tanto que no lo voy a arruinar con mis torpes manos. ¿Entiendes eso? Me importan tanto mis hijos que no voy a estorbar que Dios haga algo con ellos. ¿Entiendes la diferencia? Es muy diferente ser concha y confiar en el Señor. ¿Recuerdas aquel pasaje allá en Marcos, capítulo 39? Cuando van ellos en una barca, se levanta una grande tempestad. Jesús está ahí en la barca con ellos y de repente los apóstoles no entienden por qué aún con Jesús dentro hay una tempestad. ¿Qué está pasando? Y además es una tempestad tan grande que ellos sienten que van a morir. Pedro mismo siente que va a morir, y eso que Pedro era pescador. Toda su vida había navegado ese lugar, toda su vida había andado con esas tormentas que se levantan ahí en el mar de Galilea. Él sabe, pero llega a tal grado que dice, nos vamos a morir. Y fíjate ahí en Marcos capítulo 4, versículo 39.
Marcos capítulo 4, versículo 39. Ahí están clamándole al Señor: Señor, ¿que no tienes cuidado, que nos morimos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no haces algo? ¿Qué onda con tu vida, Señor? ¿A qué hora vas a actuar? ¿Por qué a fulano ya le diste su respuesta y a mí no me has dado nada? ¿Por qué sanaste a tantos enfermos y a mí ni una pepita me has dado? Es básicamente la misma respuesta que ellos están aquí viviendo, ¿no? Pero cuando les dice eso, Marcos capítulo 4, ¿verdad? Dice el versículo 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Dicen los que saben que esas tormentas que se levantan en el mar de Galilea, todavía actualmente, por cierto, una vez que se calman, no sé si sabías, pero el mar de Galilea está rodeado por montes, está por debajo del nivel del mar. Entonces no corre el viento ahí con mucha facilidad. Cuando no hay viento, no hay viento. Entonces llega un momento en el que si estás en la noche en el mar de Galilea, en una barca, el mar es como un espejo, calmadito. Y esto es lo que está pasando aquí. De repente las olas están tan altas y el Señor solo usa dos palabras: calla, enmudece. Pastor, pero conmigo no viene. Ya oré y no le ha dicho que se calle. Ese es el temor que tenemos, ¿no? Pues sí, pero pues, aquí lo hizo, ¿por qué conmigo no? Pero quiero que entiendas lo que va a decir después. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Es más o menos la misma expresión que Pablo está diciendo. Están afanados. Jesucristo te dice: ¿por qué estás así? La respuesta no es que yo venga a callar y a enmudecer toda tempestad. La respuesta es esta: ¿cómo no tenéis fe? Dicho de otra manera, y lo dicen los otros apóstoles, los otros evangelistas: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabes? La respuesta a tus problemas no es que venga Dios y otra vez calme la tempestad. Él te dice: ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienes paz? Debes ejercerla. ¿Cómo? Cediendo el control. Cede el control. Jesús estaba en la barca, pero a mí me gusta entender esto. No es que Jesús vaya en mi barca. Ahí el importante de ese viaje no eran los apóstoles. No era que los apóstoles tenían que ir de un lugar a otro en ese mar. El que era importante era Jesús. Ellos solo iban con Él. ¿Entiendes? No dejes que Jesús vaya en tu barca. Ve en la barca de Jesús. Esa es la diferencia. Entonces por eso es que mucha gente no encuentra paz aún cuando ora, porque sigue esperando a ver a qué hora Jesús se sube a su barca. Señor, ya voy remando, ya le voy echando muchas ganas. Señor, ya hasta vengo a la iglesia. A ver a qué hora te subes. Pues tú eres el que tienes que ir a la barca del Señor. Él es el importante en esto, ¿no? Ahí está la diferencia. Y por eso, cuando regresamos a Gálatas, a Filipenses capítulo 4, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. Y luego fíjate lo que va a decirles. Y, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya, hermano.
Gloria a Dios, porque la paz del Señor no depende de las circunstancias. La paz del Señor es como un guardián. El término que utiliza aquí es más bien militar. Es como ese guarda, ese soldado que está vigilando algo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es aquella que no deja que lleguen a ti esos temores, esa ansiedad, ese idioma en el cual habla el mundo que te decía hace un momento. La paz de Dios es aquella que te da a ti adentro la certeza de que en medio de la tempestad estás con Jesús. Estás en el lugar correcto. Y entonces nada ni nadie te mueve de ahí. Y esa es la victoria sobre el diablo. Porque lo que el diablo busca es robar tu paz. Pero no solo busca robar tu paz para molestarte. No está tan afanado por eso, ¿sabes? Al diablo no le importa demasiado si eres feliz o eres desdichado. Al diablo no le interesa eso. Tendrás toda una eternidad para ser desdichado en el infierno si no aceptas la paz de Dios. Al diablo eso no le importa. Al diablo lo que le importa es que si tú eres un hijo de Dios, no tengas la paz. Porque si tienes paz, podrás servir a Dios. Si tienes paz, estarás en paz con los demás. Y si estás en paz con los demás, cualquiera que llegue y entre por esas puertas se sentirá seguro aquí. Por eso el diablo está tan interesado en que vivas afanado por otras cosas, preocupado por otras cosas, embelesado con otras cosas. El diablo le encanta obsesionarte con muchas cosas, no porque seas de su interés, sino porque es de su interés que tú no seas útil para los demás. Eso es lo que es. Así que la victoria del cristiano sobre la batalla en la mente por los problemas pasa por decir: Señor, tú sí estás en control. Tus manos son más grandes que las mías. Cárgame a mí con todos mis problemas. Tu mente es infinitamente mayor que la mía. Enséñame cómo funcionan las cosas. Esa es la paz. Ceder el control a aquel que sí puede. Esa es la solución de tu vida. En esta semana te voy a desafiar como lo hizo Tertuliano. Tertuliano les dice: miren, ustedes están en la cárcel, pero en la cárcel están alejados de todos los vicios del mundo. Y les dice algo: ¿por qué no le quitamos el nombre de cárcel y le ponemos el nombre de retiro espiritual? Eso que a ti te está quitando el sueño, eso que a ti te hace enojar, eso que a ti te duele, eso que no te deja tener paz, ¿no será que es la oportunidad de vencer al diablo en su casa? ¿Por qué esta semana no le quitas el nombre de prueba y le pones el nombre de victoria? Y piensas, ¿cuál es la victoria que Dios te va a dar? ¿Cómo es esa victoria que Dios tiene para ti en medio de ese problema? ¿Por qué no esta semana, en lugar de afligirte y vivir obsesionado por tus problemas, piensas cómo con esos problemas puedes vencer y ser útil para otros? Yo estoy aquí como resultado de la victoria del Señor en mis muchas aflicciones. Si yo no hubiera vivido lo que viví, probablemente no estaría aquí.
A lo mejor estaría en una silla nada más. Pero soy el resultado de la gracia, la misericordia y el poder de Jesús en mi vida para vencer lo que yo no podía vencer. Y hasta ahora no lo puedo vencer. Pero Cristo ha podido. Y eso me da paz. Aun cuando no estoy carente de problemas. Los tengo. Bastantes. Y fuertes. Pero es más, mi fe en aquel en cuya barca voy. Entonces, ni soy estoico, ni soy concha, solo tengo un poco de fe en aquel que calma tempestades. ¿Y tú? ¿Qué me vas a platicar la siguiente semana? ¿Qué me vas a decir la siguiente semana? Pastor, eso que me afligía tanto, hoy me causa gozo. ¿Amén? Que esa sea tu victoria esta semana. Que esa sea la manera en la cual tú venzas y avergüences al diablo en su propio terreno. Que esa sea la manera en la cual tú dejas que el mundo sea mundo y te encierras en el Dios que es Dios. Mi oración es esa por ti. ¿Por qué no se lo ponemos en las manos? Padre bendito, ¿cuántos problemas hay entre nosotros o en medio de nosotros? Si pudiéramos enumerar nuestros problemas, probablemente no tendrían un número muy comprensible. Señor, incluso tenemos problemas que a veces ni nos damos cuenta de ellos. ¿Cuántas son las aflicciones del justo, dices tú? Pero de todas ellas le librará el Señor, también dices tú. Hoy, Señor, queremos decirte, al venir a orar, te entregamos nuestros problemas. No me pertenecen. Yo no los puedo resolver. Yo no tengo poder. Te los dejo a ti porque tú sí. Clamo a ti y ejerzo la fe que me has dado para creer que tú tienes el control más allá de lo que yo pudiera entender. Que tus soluciones no son como las mías, son perfectas y eternas. Que tus manos no son como las mías, son grandes, poderosas, amorosas y misericordiosas. Hoy ejerzo la fe para que el diablo salga avergonzado de mi vida, porque quería infundirme temor, aflicción, apabullarme y mantenerme obsesionado con algo. Pero hoy camino en libertad, sabiendo que tú tienes el control y diciéndole a otros, tú también puedes. Bendito seas, oh Señor. ¿Cómo no celebrar que en medio de nuestras aflicciones tú estás ahí? ¿Cómo no gozarnos, oh Señor? Porque en las más grandes tempestades veremos los más grandes milagros. ¿Cómo no celebrar, Señor? Porque las situaciones imposibles son el requisito para los milagros. Veremos milagros. Veremos tu poder, veremos tu gloria. Señor, ¿cómo no gozarnos? Cuando tú viniste a hacernos nuevas criaturas, un nuevo ADN fluye en nosotros. Nuevas cosas están por suceder en nuestra vida. Una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de enfrentarla. ¿Cómo no gozarnos en ello, Señor? Y por eso hoy, al reconocer y recordar
que tú nos has dado la paz como el fruto del Espíritu. Hoy te decimos gloria a ti, Señor, por esa paz. Gloria a ti, Señor, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Gloria a ti, Señor, porque esa paz no la das como el mundo la da. Gloria a ti, Señor, porque en ti veremos la luz. Gloria a ti, Señor, porque tú cambias nuestro lamento en danza, nuestro cilicio en manto de alegría. Gloria a ti, Señor, porque un día estaremos contigo gozándonos, saltando como becerros de la manada, no solamente por un día, sino por toda la eternidad. Gloria a ti, Señor, porque sin ser dignos, tú nos salvaste. Sin merecerlo, tú nos diste tus alas para volar sobre los problemas. Gloria a ti, Señor, porque nuestros adversarios no son las personas que nosotros creemos, sino es alguien mucho más poderoso. Pero gloria a ti, porque tú eres mucho, mucho más poderoso. Tu poder no tiene límite. Y por eso hoy te decimos, gloria a ti, Señor. Alabado seas. Hoy tomamos nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestros quebrantos, y hoy les cambiamos el nombre y te decimos, esta es mi victoria. Gracias, Señor, por mi victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Celebra, hermana. Celebra. Gózate. La paz de Dios es parte de la expresión de ese gozo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Celebra. No tienes nada que temer. Así que en esta semana que puedas celebrarlo y que Dios te bendiga.